Bien, buenas tardes. Bienvenidas ya a las personas que están conectadas para pues la última sesión del año 2025 de las conferencias FCU. Este jueves cerramos por este año nuestra jornada. Volveremos el año que viene, por supuesto, pero esta es nuestra última conferencia de este año, de nuestro año aniversario. Y hoy tenemos un tema bien estimulante. En la conferencia de hoy se titula Rafael Vegas, otro enfoque de la generación del 28, archivo personal 1927-1937. Nuestro conferencista nos dice que va a intentar reconstruir el devenir vital de este personaje entre esos años a partir de su archivo y por supuesto tomando en cuenta en que este personaje fue un actor de primera línea en la Semana del Estudiante, en el alzamiento del 7 de abril y en aquel episodio de la invasión del Falque. Como siempre, la dinámica de nuestra sesión va a ser, nuestro conferencista va a dar, escucharemos a nuestro conferencista durante unos 45 minutos aproximadamente y luego al final daremos unos minutos para que conteste sus preguntas y sus comentarios pueden hacer a través del chat. Ya vamos a poner el chat disponible abierto para todos. Y bueno, aquí tenemos a nuestro presidente ejecutivo, Elías Pino Iturrieta, quien va a hacer la presentación formal de nuestro invitado por parte de la Fundación. Hola Elías, buenas tardes. Hola, Dayanira, buenas tardes. Gracias por pedirme que hable un momento. Bueno, no, sin mucha formalidad, decir que pensamos que va a ser un buen cierre de año la conferencia que vamos a escuchar dentro de poco. Ustedes saben, yo pienso que una de las figuras más destacadas o conocidas de la generación de 1928 es Rafael Vegas, fundamentalmente por la invasión del Falque y por una novela muy afortunada que tiene ese título, que es escrita por Federico Vega, fue un éxito de ventas en su momento. Bueno, pero el punto más allá de la novela es el hecho de que la generación del 28 hizo cosas fundamentales para la sociedad venezolana hasta el punto de iniciar un proceso de transformación de la vida en general, de la economía, de la literatura, de las ciencias, que nos formó como nación contemporánea y nos distanció por completo de la oscuridad gomecista. Es bueno recordar esto porque fue en 1928. Ahora en el 2028 va a estar de centenario la generación del 28. Estos son abrebocas que yo creo que es bueno tener en cuenta. En especial porque ya hay como un estereotipo, ya como que se fijó más o menos la idea de cómo fue aquello y de cómo va a seguir siendo siempre. No es así, la historia es ciencia y como ciencia crea nuevo conocimiento. Uno de los protagonistas de esa búsqueda de conocimiento, de esa hechura de nuevos conocimientos es Guillermo Guzmán, porque es un acucioso investigador, se mete en los papeles, está muy pendiente de seguir pistas que permitan hacer unas interpretaciones novedosas o diversas de la historia de Venezuela. Pienso que me imagino que eso es justo lo que va a hacer hoy, debido a que tiene a mano un archivo inédito casi, no poco trabajado, que es el archivo del protagonista de la conferencia, Rafael Vegas. Guillermo Guzmán Mirabal es doctor en historia de nuestra Universidad Católica Andrés Bello y se desempeña como investigador asociado del Instituto de Investigaciones Históricas Germán González Oropesa de la Universidad Católica Andrés Bello y que dirige una persona muy cercana a la fundación y a nuestros asuntos profesionales, que es el doctor Tomás Estrada. Y ya Guillermo tiene dos libros publicados, todos de historia contemporánea, cuyos títulos son los siguientes. En primer lugar, El duelo petrolero entre Raúl León y Lyndon Johnson, que está publicado por la Universidad Católica, AB Ediciones. Y luego otro trabajo de mucha importancia publicado por la Academia Nacional de la Historia que se titula Del Acuerdo de Ginebra a la Rebelión del Rupununi, tema también de supremo interés. Guillermo Guzmán es muy amigo de los archivos, pero sobre todo de la renovación y de la organización de archivos, y en ese sentido ha sido un colaborador muy importante de nuestra Academia Nacional de la Historia. De manera que
con estos datos, pienso que estoy presentando a un investigador destacado que seguramente nos ofrecerá una versión sólida del tema en referencia. Queda con ustedes Guillermo Guzmán Mirabal. Muchísimas gracias, don Elías. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, espero estar a la altura de todo lo que ha dicho de mí. Efectivamente, vamos a hablar de Rafael Vega, otro enfoque de la generación del 28, archivo personal 1927-1937. Con esta conferencia lo que tratamos es de reconstruir de alguna manera el tránsito vital de Rafael Vegas durante ese periodo y precisamente a través de sus archivos. Esos archivos me llegaron, llegaron a nuestras manos gracias a bueno, un esfuerzo de la familia Vegas en entregárnoslos para que fueran catalogados, digitalizados, limpiados y puestos después digitalizados, puestos en línea en la fundación que yo dirijo, que es la Fundación Red de Historia Venezuela. Esta fundación que se dedica precisamente a eso, eh, finalmente hizo todo el trabajo y el archivo está ya en línea desde hace un mes para consulta de cualquier investigador. Eso se hizo gracias a la colaboración también del Colegio Santiago de León de Caracas y de la dirección del colegio y de su comité ejecutivo. Y eso está enmarcado dentro de los 75 años de la celebración de los 75 años de la fundación del Colegio Santiago de León, que empezaron hace poco y y que se están cumpliendo justamente en este año. Entonces, gracias a eso pudimos ponerle la mano a los archivos y pudimos entonces de alguna manera reconstruir esa parte tan particular de la vida de un personaje fabuloso, de un hombre excepcional que, bueno, tuvo una vida sumamente azarosa, sumamente compleja, con muchísimos giros y que de alguna manera vamos a tratar de, metiéndole la mano a través de los archivos, dar un poco las señas de lo que sucedió. En algunas partes voy a leer algunas cartas, quizás va a ser un poco tedioso eso, pero bueno, de alguna manera va a dar entonces luces y vamos de alguna manera a poner a hablar al propio Rafael Vegas a través de sus cartas y para entender de alguna manera qué tenía en la cabeza él y qué estaba sucediendo, bueno, en ese momento tan particular. Bueno, como dijimos, Rafael Vega fue un hombre excepcional, pero no solamente por todas estas cosas que la mayoría de las personas conocen sobre él. Bueno, quizás la fundación del Colegio Santiago de León y, bueno, su participación en el Falque y en la generación del 28, pero él tuvo también una sensibilidad social muy importante. Fue un individuo que trabajó por el prójimo, hacia los más desfavorecidos, especialmente hacia la infancia abandonada. Y eso va a ser uno cuando llega de París, se va a ocupar, básicamente ese va a ser su gran motor hasta, bueno, básicamente hasta el año 45. Vegas nace en 1908 en el seno de una familia principal caraqueña que estaba emparentado con las familias más conspicuas de la sociedad venezolana que venían desde la colonia, emparentado con los Toros, con los Herrera, etcétera. Un individuo un joven que está inserto dentro de esa realidad, dentro de esa realidad social, y en ese marco entonces es que él se va a mover, un joven caraqueño que primero está en unos colegios, los colegios privados que estaban aquí, y después entra en el Liceo Caracas. Cuando entra en el Liceo Caracas,
entabla, como todos estos muchachos de la generación del 28, una relación muy cercana con Rómulo Gallegos, que era el director del liceo entonces. Y pareciera por las cartas que hay entre ellos, que bueno, que verdaderamente, si bien Gallegos, bueno, básicamente fue una especie de tótem para todos estos muchachos, bueno, había una verdadera relación cercana entre ambos, en los cuales la influencia de Gallegos fue fundamental para Vegas, pero además de eso, el cariño que le pudo haber tenido Gallegos a Vegas es verdaderamente verificable a través de las cartas. Eh, una de las cosas que Vegas se ve reflejado allí o que Vegas empieza a trabajar desde muy temprano es la posibilidad de la educación, de meterse en la educación, pero él decide entrar en medicina, a estudiar medicina. Es interesante porque su papá era médico, su hermano mayor, Martín Vegas, mucho mayor que él, era médico. Esto es una familia de alguna manera de médicos, entonces él termina estudiando medicina, empieza a estudiar medicina y cuando está en tercer año de medicina, bueno, suceden los hechos del 28. Ok, sucede primero la Semana del Estudiante. Él es apresado y es mandado al castillo de Portocabello. Él no es un estudiante cualquiera, él es el director de la revista de la Federación de Estudiantes de Venezuela, había sido nombrado un año antes y él tenía bajo su mando la edición de la revista, en los cuales entre los colaboradores era Carlos Eduardo Frías, Isaac Pardo, perdón, Isaac Pardo era el secretario de la federación, pero muy amigo de Vegas. Bueno, y entonces con ese cargo llega él al año 28. Él es entonces apresado, sale con las presiones que se ejercen después muy rápidamente, pero se involucra entonces en los hechos del 7 de junio. El 7 de junio perdón, del alzamiento del 7 de abril. El alzamiento del 7 de abril es el alzamiento que sucede en la Academia Militar, de los cadetes de la Academia Militar, en los cuales participan algunos de los muchachos que habían participado en la Semana del Estudiante. Es decir, es la colaboración de civiles y militares básicamente, en un hecho, bueno, muy particular y muy azaroso, porque fue entonces los muchachos de la cadena militar, los muchachos mimados de alguna manera del régimen de Gómez, que se alzan, que hay una especie de alzamiento, que hay verdaderamente, ahí sí hay plomo de Mauser y hay, es decir, es un hecho ya que ya cambia la dinámica de lo que había sido la Semana del Estudiante. A raíz de eso, Vegas lo manda para el exilio. Su familia, una familia con medios económicos relativamente holgados para una Caracas de aquel momento, en el cual todavía la gente, bueno, vivía todavía de algunas rentas que pudiera tener con algunas casas alquiladas y algunas haciendas y algunos pequeños negocios. Bueno, sale para el exilio y llega entonces a París. Bueno, afortunadamente, él tiene la fortuna de salir y de que no es hecho preso. Y bueno, llega a París y cuando llega a París se inscribe otra vez en la universidad, o se inscribe en la Universidad de París y empieza otra vez con sus estudios. Pero muy rápidamente hace vida con los venezolanos que están allá y hace vida a través de la cercanía, yo me imagino, conocimiento familiar con, eh, con Santos Dominici, y que era médico. Y entonces, a través de cosas médicas,
se ven las cartas, en las cartas que se cruzan ellos, bueno, de alguna manera se mete en la, bueno, en lo que va a ser la invasión del FARC. Ok, él llega a París. Bueno, dice en una de sus cartas: acabo de llegar de Venezuela, donde fui desalojado por el género de la vida actual y por las persecuciones a las que hemos sido sometidos los estudiantes. Eh, Hay una carta en la cual hay una serie de cartas entonces que empiezan a intercambiarse entre los jóvenes del 28, especialmente con Leoni. Una de las cartas es interesante, en las cuales él dice, bueno, yo no sé qué será peor, si esta gente que está conspirando o Gómez, esta gente que está conspirando, especialmente el grupo que ellos llaman de los caudillos, que está esa conspiración acaudillada por Delgado Chalbó. Bueno, él asume que bueno, una situación sumamente dura dejarse acaudillar o dejarse estar bajo el mando de Delgado Chalbó. Este, Habla en una de sus cartas, habla sobre el mal que le ha hecho la revolución, la traducción francesa del libro de Pocaterra, porque en el libro de Pocaterra de alguna manera ponen de mártir a Delgado Chalbó, un individuo que ante los ojos de Vegas, bueno, es un individuo que, bueno, con sus palabras, es un vagabundo, y que es un bandido, lo dice específicamente. Entonces, bajo eso, bueno, esa es lo que opina en ese momento. Otra de las cosas que dice muy particular es que bueno, que eso no parecía una revolución, que todo el mundo hablaba, que todo el mundo lo comentaba, que el grupo de la gente que estaba organizando la conferencia hablaba y comentaba sobre todo lo que iba a suceder, y que por lo tanto, bueno, era muy factible que hubiesen entonces, bueno, filtraciones y todas estas cosas. Ese es el parecer de Vegas en ese momento, que bueno, al final eso fue lo que sucedió. Eh, una de las cosas que va a hacer entonces, a medida que va pasando el tiempo y que se va involucrando más en la conspiración, es, bueno, finalmente montarse en un tren, ir a encontrarse en Alemania con otros de los complotados y llegar hasta el puerto donde va a salir el barco. Ahí en ese momento le escribe una carta a sus padres, una carta muy sentida, en la cual, bueno, es una carta de despedida. Él dice: estas letras llegan a sus manos en el caso de que el destino me tenga marcado con el número de los que han de regar con su sangre el suelo de la patria. Ellos les llevarán todo el amor de un hijo que los quiso, pero que la patria adolorida, pisoteada y esclavizada llamó a cumplir con su deber. Les pido la bendición y los espero en el sitio a donde vamos los que hemos sido buenos. Por mí y por mis ideales he muerto y les pido valor y resignación. Una cosa fabulosa, una carta verdaderamente muy sentida, en la cual él, bueno, se despide de su padre, se va a montar en el Falke y no sabe qué va a suceder. Pero una de las cosas interesantes del Falke, perdón, de esta carta, es que dice: bueno, de acuerdo con las normas de la familia, les suplico encargarse de mis saludos de gratitud hacia mis compañeros de la Federación de Estudiantes de Venezuela, y especialmente hacia Juan Larralde, Armando Zuluaga, Juan Colmenares, Elías Toro y Edmundo Fernández. Para Rómulo Gallegos, a quien debo gran parte de mi formación y de mi carácter y de la solidez de mis ideas, va también un gran saludo. Es decir, él de alguna manera, la carta
él asume que él va a fallecer y que en este caso Armando Zuluaga, su gran amigo, con que está en París y con el cual ha compartido desde muchacho, bueno, Armando Zuluaga va a regresar. Fue absolutamente todo lo contrario. Y esto es una de las cosas interesantes acá, es la relación entonces entre eh, eh, este, Rafael Vegas y Edmundo Fernández, que Edmundo Fernández es una persona quizás que pasa muy por debajo en todos estos asuntos en todos estos sucesos, porque Edmundo Fernández al final va a ser una de las personas que va a estar involucrada en el 18 de octubre del 45, va a ser miembro de la Junta de Gobierno, de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Y va a ser entonces miembro de esa junta que le va a dar el golpe de Estado a Medina, en el cual Vegas es ministro. Entonces, Edmundo Fernández, con el cual él tiene unas cartas de muchísima camaradería, que eran amigos o caraqueños de mucho tiempo, desde su temprana juventud, en donde hay cartas inclusive en donde Vegas le pide que vele por su novia y que se acuerde, porque Vegas se va para París y deja una novia en Caracas y todas estas cosas. Resulta que, bueno, las vueltas de la vida, al final, Edmundo Fernández está involucrado en el 18 de octubre. Entonces, bueno, como esto, una de las cosas interesantes que nos da, de alguna manera, meterle la lupa a estos papeles, no solamente a los de Vegas, sino a los de todos los de la generación del 28, es cómo de alguna manera van cambiando los roles en, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Así como Edmundo Fernández tiene esta particularidad que toca de una manera terriblemente eh, desdichada, de alguna manera, a Vega. A Vega, el gobierno en el cual él pertenece es desalojado por el gobierno que Edmundo Fernández entonces ahora está asumiendo. Después tenemos a otro de los grandes amigos de Vegas, de ese momento, que es Juan Colmenares, que Juan Colmenares es un personaje también fabuloso, porque Juan Colmenares es uno de los alzados en la generación del 28 y en los sucesos de abril, pero Juan Colmenares es sobrino de Colmenares Pacheco, que Colmenares Pacheco está casado con una hermana de Gómez. Y Colmenares Pacheco es un personaje fundamental dentro del régimen. Es el que maneja los telégrafos. Es decir, este individuo que está en el FAL, que es uno de los cuatro personas que se queda con Vegas vagando por el oriente venezolano. Ese muchacho primero es sobrino de Gómez, pero después ese muchacho termina siendo perejimenista. Una cosa de esas que son verdaderamente dignas de meterle la lupa y de estudiar, bueno, qué pasó verdaderamente o con muchos de estos personajes, así como, bueno, otras personas que también estuvieron involucrados ahí. Entonces, bueno. Sucede el FAL que Vega se queda en Caracas, allá en Cumaná, en el oriente, no se puede montar en el barco se va justamente con Pocaterra y todo lo que conocemos. Y bueno, finalmente Vega se queda y se queda vagando por el oriente venezolano durante 14 meses. Es una cosa, bueno, que está muy bien retratada, por cierto, en el libro que habló el profesor Pino, en el libro Falque de Rafael Vega, de Federico Vegas. Es la estancia de Vegas durante en todo ese trayecto en el cual primero estaban cuatro personas. Él estaba con Pancho Linares, el hijo del presidente Linares Alcántara, con Doroteo Flores y con Juan Colmenares. Después Doroteo Flores
y Linares se quedan por un lado. Después, por otro lado, Colmenares sale y logra escapar y logra la familia sacarlo de Venezuela. Pero bueno, Rafael Vega se queda entonces durante todo ese periodo vagando escondido como un campesino, como un peón, y le van a pasar dos cosas, bueno, muy terribles. La primera es que en un sitio que no sabe muy bien, o que no tenemos muy claro cómo fue el asunto, un chigüire es atacado por un chigüire y casi se muere por la herida que le produce un mordisco de un chigüire que le da en el muslo. Y la otra cosa es que también, sin saber en dónde fue, es picado por un chipo y entonces, bueno, se enferma, contrajo la enfermedad del Chagas, que eventualmente bueno, va a empezar a sufrir un poco más adelante los rigores de la enfermedad y que finalmente, bueno, va a terminar con su vida, y que se va a pasar entonces su vida, bueno, padeciendo su aventura o su desventura de lo que fue el Falque. Es una cosa verdaderamente trágica. Bueno, logra salir a Trinidad y entonces de Trinidad logra otra vez regresar a París en el año 32, en el año 31. Regresa a París, empieza otra vez retoma los estudios de medicina. Ese año cae Alfonso XIII, es un individuo que está, Vegas, muy involucrado entonces con la política española. Cae Alfonso XIII y deja entonces varios comentarios sobre, bueno, la nueva situación que está pasando en España. Eh, bueno, una de las, en el año 34, prosiguiendo con sus estudios, se consigue estudiar unos estudios, una especialización en Barcelona, en España. Se va para allá. Allá coincide otra vez con gallegos y resulta que estando allá en España, muere Gómez en el año 35. Y entonces están las cartas de su familia en las cuales, bueno, les comenta, le van comentando a él todas las cosas de la caída de Gómez y todo lo que pasa en el 36 y la llegada de López Contreras y bueno, unas cartas de vuelta en las cuales él dice, mire, yo no quiero saber de política, yo desde el año 31 estoy alejado de la política, yo no quiero involucrarme en esto. Lo mío es dedicarme a la medicina, yo creo que yo puedo contribuir con la patria y con el país y todas estas cosas a través de la medicina, de mis estudios de psiquiatría, y de alguna manera con mis estudios en la educación. Él desde muy muchacho, con esas tempranas conversaciones con gallegos, él tenía un plan de montar un liceo en Caracas, de montar un liceo, y eso es lo que tiene en mente. Él, a pesar de que lo que está estudiando medicina, pero él ha llevado de alguna manera esta especializaciones con la psiquiatría y psiquiatría infantil hacia, al final, bueno, poder lograr establecer un liceo. Un liceo como no había en Caracas. ¿Ok? Un liceo privado, pero laico, que no fuera manejado por los jesuitas, especialmente. Le tiene un temor muy particular a los jesuitas, así como le tiene un temor muy, muy grande a los comunistas. Él es un individuo que está en el medio, que no quiere ni una cosa ni la otra,
y que quiere, que tiene en la cabeza crear entonces un liceo pero además de eso, venezolano, que no sea con elementos importados, que no sea con, ningún régimen importado, sino que sea, que sea establecido por venezolanos para la idiosincrasia de los venezolanos y para el hecho para los muchachos venezolanos. Eso es lo que entonces él durante todo este periodo va logrando decantar, le presenta la idea a Gallegos, que en un primer momento es nombrado ministro de Educación, después sale, dura muy poco en el cargo, en el interín le ha encargado a Vegas que se dedique, que de alguna manera estudie eh, inclusive con un estipendio que le da el Ministerio de Educación, pero que estudie desde Francia la posibilidad bueno, de organizar, bueno, básicamente el problema de los niños de la calle y de los niños que están, bueno, que no tienen, que no tienen hogar, de tratar de ver qué se puede hacer con eso. Entonces Vegas estando en París, empieza a estudiar, o estudiar eso. Perdón, no estando en París, una de las cosas que va a suceder, además de eso, en el medio de esto, es que estalla la Guerra Civil Española y eso lo agarra a Vegas en Barcelona. Entonces, él vive estando en el hospital psiquiátrico, bueno, lo que está sucediendo con la guerra civil. Hay una carta fabulosa en el cual él cuenta su experiencia estando en la en el hospital, en el cual, bueno, básicamente dice, vivir dentro de un manicomio, una revolución, oír constantemente los disparos, sea de los encuentros entre combatientes, sea de los fusilamientos, tratar de calmar enfermeras que no necesitaban de esas distracciones para agitarse, imponerse a 110 hermanas muertas de miedo y temiendo no solo de sus virginidades, sino de sus propias vidas, permanecer constantemente en alerta esperando a los anarquistas que podían venir con intenciones que ignorábamos, pero que la mayoría quería quemar la iglesia del manicomio. Fue una tarea agotadora, tanto desde el punto de vista físico como mental. Un simple detalle. Durante más de 10 días no dormí nunca en una cama, ni me quité los zapatos una sola vez. Esa es entonces, bueno, parte de las experiencias de Vega. Estuvo ahí, estalla la guerra civil y entonces, por supuesto, ve el horror de cómo la sociedad española, bueno, se está cayendo, está dividida en dos y se está cayendo en dos bandos irreconciliables y se están cayendo entonces a muerte unos contra otros, se están matando unos contra otros. Y entonces, por supuesto, eso es lo que él se puede empezar a imaginar que puede suceder aquí en Venezuela con, bueno, con los tiempos que están viviendo, con los tiempos tan convulsos que se están viviendo aquí con López Contreras. Entonces él insiste en su, perdón, se va a París, termina de graduarse, en el interín se casa y la familia, bueno, este muchacho díscolo que no termina de venirse para acá, para Venezuela, que no sabemos entonces que ahora está metido, cuando le agarra el tema ya en Barcelona, no se sabe de él durante 3 meses. Y entonces él, sin decir nada,
él no le ha dicho a nadie que tiene amores con una señorita francesa. Resulta que de un día para otro dice que él además se va a casar, que él no está, que él tiene que quedarse un tiempo más allá en París y que tiene que, pues, y entre una de las cosas es que él se va a casar con una francesa. Y eso, por supuesto, en el seno de su familia, una familia tradicional, caraqueña, bueno, bueno, un gran elemento disruptivo. Hay que ver una cosa, Vegas el séptimo, es el último de los hermanos, el séptimo de una familia, bueno, de 7 hermanos, en el cual el mayor es Martín Vegas, que, bueno, un señor que le lleva prácticamente 20 años. Es decir, este muchacho que ha dado todos estos problemas, que estuvo en los sucesos del 28, que después se metió en los sucesos de abril, que se tuvo, después se metió en el Falque, que lo tuvimos que mandar para París, que con una situación que no es la más holgada en Caracas por la crisis, además de los años 30, le estamos pagando sus estudios allá. Bueno, este es lo último que faltaba, que ahora entonces se va a casar con una francesa y se va a traer a la francesa para Caracas. Bueno, todas esas cosas entonces le están sucediendo ahora. Pero entonces además, cuando en justamente ese año, en el año 37, en el año 37, cuando es el último año ya que está allá en París y que tiene la presión de volverse, bueno, empieza con que él lo que se va a dedicar es a montar entonces un liceo. Entonces, que él va a montar un liceo con estas características, un liceo otra vez, muy influenciado en las ideas de gallegos, y empieza a buscar socios. Empieza a buscar socios por todos lados y se consigue que su gran amigo, Elías Toro, también que está ya estudiando y que está momentáneamente con un puesto en la legación de Venezuela en Alemania, lo consigue como aliado, como socio. También otros socios. Resulta que Martín, su hermano, también al final ve las oportunidades y entonces se dedica los últimos 6 meses de su estadía allá en París a comprar una serie de elementos y de cosas y de implementos para montar el colegio, montar este liceo, un liceo que entre sus planes era, bueno, montar el primer año de bachillerato con 40 alumnos y después ir subiendo hasta llegar a quinto año. Ese era lo que tenía, los planes que se ven en las cartas. Y un liceo entonces otra vez laico, que no tuviera, pero que fuera verdaderamente avanzado. La realidad es distinta. Llega finalmente a Caracas, hasta ahí llegan las cartas. Pero bueno, conocemos después la historia porque empieza de alguna manera la vida pública de él. Él llega a Caracas, empieza a trabajar con con el gobierno de López Contreras, entra con todo eso que él había estudiado, que él había hecho, con todo el trabajo que había hecho en el año 36, mandado por Gallegos, empieza a reorganizar lo que se llama la Casa de Observación de Menores, que es justamente, bueno, una casa bueno, tratar de solventar ese gran problema que había de los niños de la calle y de la infancia abandonada. Después se involucra en la redacción del nuevo Código de Menores, presenta lo que se va a conocer entonces como el Plan Vegas, que es justamente un plan de asistencia para la infancia abandonada. Se involucra entonces con el Consejo Venezolano del Niño, que está Pastor Oropesa y todos esos grandes personas, médicos ya formados que estaban trabajando en esa área, bueno, junto con el ministro, con el ministro Tejera y todo esto que va a ser esa gran revolución en ese momento en Venezuela. Se crea el Instituto de Preorientación de Menores, bueno, le dedica su vida
a todo a esta área de ayuda social tan importante. Y en el año 43, bueno, en vista del motor que verdaderamente era Vegas ya en ese momento, el nuevo presidente, Medina Angarita, nuevo porque él había empezado a trabajar en tiempos de López, ahora Medina Angarita lo nombra ministro de Educación. Y entonces, y como ministro de Educación, emprende también una serie de transformaciones, de reformas, e implementa una serie de cambios en el magisterio y una serie de cambios importantes que, bueno, lo van a convertir entonces en un personaje verdaderamente ya como una referencia en política, a pesar de que él había, bueno, jurado, él se había prometido a sí mismo que no se iba a meter en política, termina de alguna manera involucrado en política. En el año 44, en las elecciones a concejales, es electo concejal por la parroquia Catedral. Después en todos los temas del 45, de la búsqueda de un candidato de consenso, su nombre apareció en algunos salones como posible candidato dentro de la terna que podía haber para solventar el problema de Diógenes Escalante y todas estas cosas. Pero bueno, finalmente sucedió el 18 de octubre. Y entonces el 18 de octubre, bueno, bueno, sacado de la función pública, con el golpe de Estado. eh, bueno, si bien él no es perseguido por el nuevo gobierno, el gobierno de sus amigos, el gobierno de sus compañeros de generación, bueno, de todas maneras bueno, no deja se desencanta absolutamente de la política. Y entonces, bueno, empieza una consulta privada, hace algunas cosas en psiquiatría, pero en el año 50 finalmente concreta su sueño y funda el Colegio Santiago de León de Caracas. Y entonces, a partir de ese momento, bueno, se dedica a fortalecer el, este, su vena de maestro, de profesor, y bueno, se dedica el resto de su vida al Colegio Santiago de León, bueno, hasta que finalmente fallece en Caracas en 1973. Eso pues es básicamente lo que hemos podido ver de las cartas de Vegas en ese proceso entre el año 27 y el año 37 y después proyectado, bueno, con bueno, estas conexiones que uno va haciendo con los personajes que, bueno, después tuvieron importancia en el devenir de la historia de Venezuela en ese periodo. Bueno, yo creo que con esto he cumplido. Justamente son las 4:45. Yo pensaba leer algunas cartas, pero iba a ser mucho más largo. Pero eh, bueno, espero verdaderamente que haya quedado claro la intención de la conferencia. Muchísimas gracias. No sé si Elías esté de acuerdo, pero quizás puedas leer algún fragmento de alguna carta que consideres que nos aporta algo más a la conversación que trajiste hoy. No sé, ¿estás de acuerdo, Elías? Por supuesto, estoy pendiente de ese chisme. Ok, vamos a ver aquí. Fíjense lo que... No, ajá. Fíjense lo que le dice a Gallegos
en el año 37, justamente cuando está en esta crisis antes de venirse para Caracas. Dentro de pocos meses me encontraré en Caracas. Llevo una profesión y una preparación que considero honesta. ¿Y sabe usted el único proyecto que me preocupa? Algo completamente extramédico. Dos puntos. La realización de la escuela de que tanto hemos hablado. Eso es increíble. Este señor se había pasado estudiando medicina y todas las cosas, pero al final él lo que quería, lo que tenía entre ceja y ceja era la educación. Y lo más, lo mejor de todo esto es que logró hacerlo, logró su cometido. Muchos años después, después de mucho transitar, después de una vida totalmente azarosa, después de dedicarse primero a la función pública y dedicarse a los niños de la calle y el Plan Vegas y tal, termina haciendo lo que él deseaba. Ahí está la carta del año 37, lo termina haciendo en el año 50. Eso es una cosa fabulosa. Muchísimas gracias, profe. Yo como Elías estoy a favor de la lectura de cartas, porque como dice Elías, eso tiene el chisme de la historia, de la literatura también. Y, profe, estaba aquí, antes de darle la palabra a Elías, estaba aquí, compartí por el chat el link de la página Red Historia de Venezuela, donde las personas pueden acceder al archivo de Rafael Vegas. Pero quizás sería chévere que usted explicara qué puede conseguir allí la gente, qué materiales va a conseguir de Rafael Vegas, porque dije ahí también en el mensaje que hay otros materiales, porque ahí está el Cojo Ilustrado, está la revista Élite, hay periódicos del siglo XIX, hay varios materiales de interés, pero bueno, como hoy estamos hablando específicamente de este personaje, que usted explique qué va a conseguir allí, qué van a conseguir las personas que se metan a revisar ese archivo. Bueno, en ese archivo, en el archivo de la red de historia, acceden al archivo Rafael Vegas y se van a encontrar, bueno, la correspondencia desde el año 21, que el año 21 es una sola carta que está ahí como solitaria, después entre el año 27 y el año 73, una serie de cartas después y de reflexiones y cosas más adelante, pero claro, ya esas cartas después del año 37 son cartas muy esporádicas, que no tienen ya mayor, que no revelan ya mayor cosa. Y después hay una serie de anexos, de telegramas, de fotos, de unas notas de la Junta de Menores, de prensa sobre Rafael Vegas, folletos, libros y hojas sueltas, es decir, es un archivo pues, sobre Rafael Vega que, bueno, lo hemos nutrido con el material que nos dio la familia Vegas, uno de sus nietos, eh, y que Darío Carrera Vegas, que veo que está conectado, y que fue, bueno, para que tengan más o menos, para situarnos aquí, fue la caja de documentos que la mamá de Darío, es decir, la hija de Vegas, Elena Vegas, le dio a Federico Vegas para que escribiera el Falque. Esa es la caja de documentos que después, no sé, 10 años después o 15 años después de ese libro fabuloso que es El Falque, bueno, la familia Vega, bueno, en el entendido de la importancia de la conservación de estos documentos y además de eso, de que los documentos metidos en una caja, bueno, no tienen utilidad, que lo importante es esto que estamos haciendo, que circule y que verdaderamente el esfuerzo que estamos haciendo en la red de poner todos los archivos a digitalizarlos y ponerlos al alcance de todos, bueno, que efectivamente se logre hacer. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar entonces el material que son estas cartas, más otro montón de cosas que nos ha dado la familia, también desde el Colegio Santiago de León, bueno, que son cartas.
libros sobre Vegas, folletos, más otras cosas que no hemos terminado de, de- de hacer. Esto es O una sea, cosa está que, en proceso de alimentación ese archivo, cada vez tendrá más cosas. bueno, la idea es esa, pero yo creo que ya lo grueso está. Faltan, por ejemplo, unos libros sobre Plan Vegas y, bueno, y todo lo que vayamos encontrando después, a medida que vaya encontrando. Estos repositorios que están ahí en la red se siguen nutriendo porque siguen apareciendo cosas y se van metiendo. Pero bueno, esa es justamente la idea, pues, que se vayan nutriendo con estas cosas. Y entonces hago la propaganda porque ahí en la red también están otros archivos. Está el archivo que ya tenemos listo de Tejera Guevara y estamos guindando, estamos en proceso ya de colocar de Tejera París, su hijo. Está en proceso ya arriba gran parte del archivo del presidente Leoni, está parte del archivo del canciller Iribarren Borges, bueno, y probablemente el año que viene estará también el archivo de Rómulo Betancourt, que está digitalizado, pero que, bueno, está en proceso todavía de catalogación, etcétera, etcétera. Es decir, eso solamente en el área del siglo XX. Después hay otro montón de cosas, como tú nombraste, que entonces no voy a decir nada para no quitar más tiempo. Elías, ¿quieres decir algo antes de que pasemos a los comentarios y las preguntas que están en Sí, el sí, chat? sí, quiero decir algo Adelante. después de escuchar la exposición de Guillermo Guzmán Mirabal. Si la historia es una ciencia, la ciencia tiene la obligación primordial de producir nuevos conocimientos, si no es otra cosa. Y esto es justamente un poco de lo que hemos presenciado hoy, nuevas informaciones, nuevos datos, nuevos conocimientos sobre un personaje muy importante de la historia contemporánea. Ya por ese lado estamos ante un aporte muy digno de atención, pero también por el hecho de las distorsiones que sufre lo contemporáneo, lo cercano, los prejuicios, las manipulaciones. Frente a esos prejuicios, a esas manipulaciones, a esa memoria histórica que se quiere teledirigir desde las alturas, surge este conocimiento o conocimientos como el que nos ha aportado hoy Guillermo Guzmán en torno a un personaje tan importante como Rafael Vega. Yo creo que la Fundación para la Cultura Urbana cumple así una función importante con la sociedad y estamos todos pues muy contentos y muy agradecidos, don Guillermo, por su colaboración. No digo nada más para, para darle oportunidad a las personas que tengan interés en hacer comentarios o preguntas. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Elías. Bueno, profe, tienes ahí en el chat varios comentarios de agradecimiento, de felicitaciones, alumnos que están aquí conectados. Gracias a todos. Me voy a concentrar para aprovechar el tiempo en las preguntas específicas que están haciendo. Y te pregunta Eduardo Ascanio si crees que Rafael Vegas es el venezolano más subestimado o poco reconocido en el siglo XX. Oye, yo no diría que es eso, yo creo que es desconocido. Tanta gente que hizo tanto por el país de manera silenciosa, en revoluciones que uno no se imagina que los muchachos a los cuales uno le da clase dan por sentado, que uno mismo da por sentado. Cuando uno se enfrenta a Vegas y uno lo encasilla con el Falque y después como con la Semana del 28 y ya, y después con la fundación del Colegio Santiago de León, pero no se da cuenta de todo el trabajo que va a significar, todo lo que aportó para la infancia abandonada, todo eso que fue construir un pedazo de la necesidad social que había en ese momento. Es una cosa maravillosa. Y así hay probablemente miles de personas que dedicaron parte de su tiempo a la función pública, que después se dedicaron a otra cosa y que dejaron una huella invaluable.
pero que bueno, que el devenir histórico se lo ha mordido y se lo lo ha opacado. Y eso es parte de una reflexión. En el caso de Vegas, y sin meterme en Honduras, pero en el caso de Vegas, quizás es más notorio porque probablemente la política o los políticos que vienen de la generación del 28 van a copar todos los espacios. Y gente como Vegas y como otros, muchos venezolanos bueno, sencillamente bueno, cumplieron su función y después pasaron a otras cosas y listo, no quedaron en el ideario del venezolano. Cuando uno pregunta por la generación del 28, bueno, se recuerda es a Jovito Villalba, a Betancur, a Leoni, pero bueno, ¿y en dónde están los demás? ¿Qué hicieron los demás? Eso fue gente a todos los niveles que hicieron el país, porque también hay que tener una cosa en consideración. El siglo XX, el petróleo, algo con Gómez y después especialmente a partir de López, bueno, es que nace la Venezuela moderna, la Venezuela que nosotros conocemos. Y eso hubo que hacerla, eso lo hizo alguien. Ahí entre las cartas, por ejemplo, está una cosa que es fabulosa, que justamente es en ese periodo cuando empieza el Museo de Bellas Artes. Y entonces la mamá le escribe a Vegas y le dice, mira, por allá va a ir este Otero, el pintor Carlos Otero, va a ir que está encargado de comprar unas obras de artes para traérselas para acá, para Venezuela. Es decir, es que los museos se hicieron en ese momento. O sea, Vegas está pensando en la infancia y está Carlos Otero comprando obras para que los venezolanos puedan ver obras. Perdón, y también perdón, él está allá en París y tiene comunicación y, trato con Villanueva, por ejemplo. Que después justamente Villanueva es el que va a planear los museos. Es decir, es la gente que está creando la Venezuela moderna. Te preguntan también si hay algún libro que puedas recomendar sobre Rafael Vegas. Oye, bueno, está siempre el libro, la biografía que está en esa colección fabulosa del Nacional Iván Caribe. Eh, bueno, básicamente es eso, pues. Yo no recuerdo si hay más allá, este, perdón, ese autor, Eduardo Casanova, tiene también un libro que es un poco más voluminoso, pero es el mismo autor, es básicamente el mismo libro. Y hay un par de cosas más, pero verdaderamente no hay una gran biografía de Vegas con excepción de esa del, de Bancaribe y el Nacional, que bueno, que otra vez otro ejemplo de lo que de lo que fue, ahí hay 150 personajes, muchísimos de ellos muy desconocidos, ¿no? del- por los venezolanos. Bien, y por último aquí, Nelson Pérez consulta si el archivo de Vegas incluye documentos sobre su gestión en el Ministerio de Educación Nacional durante el periodo del presidente Angarita y completa la pregunta con este comentario. Dice su participación junto a Rómulo Gallegos en su compañía productora cinematográfica Estudios Ávila en la creación del cine educativo fue muy importante en el avance de los métodos educativos y pedagógicos. Sí, bueno, en el archivo hay unos papeles sueltos que pareciera que es parte del guión de una de las películas que hicieron. No sé cuántas películas, hay una sobre los niños en la calle, pero que no está completo y que está ahí en alguno de los anexos, se digitalizó y se puso ahí como, bueno, como una pieza.
tal. No hay documentación del ministerio porque, bueno, no está dentro del archivo, no está dentro del archivo que nos llegó. Probablemente en algún momento, cuando se pueda o nos caiga en algún momento los archivos de esa época del Ministerio de Educación, por lo menos en las memorias, ver qué dicen las memorias y digitalizarlas y ponerlas ahí. Pero realmente no hay mayor información. Bien, están aquí los egresados del Santiago de León dando datos sobre el colegio, sobre el himno, sobre los periodos que les tocó vivir. Nosotros tenemos que cerrar, se nos agotó el tiempo. Nuestro compromiso siempre con los invitados es cumplir con el tiempo que les pedimos nos ofrezcan para hablar del tema que nos traen. Creo que hemos cerrado las conferencias FCU de este 2025 de forma honrosa y, como dijo Elías, con un aporte sobre un tema novedoso y que produce y producirá conocimiento. Profe, muchísimas gracias por su conferencia, por haber estado con nosotros esta tarde, por haber compartido su trabajo con el archivo de Vegas. Esperamos cruzarnos de nuevo cuando haya más información en torno a este trabajo. Elías, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? Tienes el micrófono apagado. Nada, decía que solo quería reiterar tu agradecimiento por un aporte importante y cerrar el año con una versión diversa de las cosas que nos han pasado a nosotros, porque esto no es una historia de la colonia, esto es una historia de la Guerra Federal. Estas son cosas que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos y que tienen que alimentar la posibilidad de un republicanismo que hace tanta falta en Venezuela. Tiene pues una utilidad práctica indiscutible y eso, por supuesto, nos ha aportado hoy Guillermo Guzmán Mirabal con su conferencia. Muchas gracias a Guillermo, a Dayanida por montar todo este parapeto que siempre se tiene que montar y a los oyentes. Desde luego que a Dayanida siempre lo dice, pero que lo sepan, o lo recuerdo yo, esta conferencia se incorpora a nuestro sistema de no sé qué para que ustedes la puedan ver cuando quieran, esta y todas las conferencias anteriores. Correcto, en nuestro canal de YouTube de Fundación para la Cultura Urbana publicamos todas estas conferencias, están allí disponibles para que las vuelvan a ver, para que las compartan. Y bueno, eh, mm, nuestros mejores deseos para todos en esta Navidad. Eh, Nos reencontramos y los esperamos acá en 2026, y reencontrarnos para seguir trabajando. Profe, gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Encantado. Bueno, nos vemos. Un abrazo a todos. Chao, Feliz Guillermo. tarde Gracias. Hasta para luego. todos. Chao, Dayanida. Chao. Pórtate mal.